¿qué tal? A todos los rapidines, ¿cómo les va? Hay un poco de eco porque estoy en una oficina y está esto vacío, o sea, no tengo casi muebles más que el escritorio, pero bueno, pues los saludo con mucho gusto desde aquí. Fíjense que me dio una tos hace ratito tremenda y bueno, si me da un ataque de tos ahorita, me disculpan, pero no se les olvide que en estas épocas pues ya empiezan las gripas, empieza todo el problema del respiratorio y el COVID no se ha ido, entonces hay que lavarse las manos con gel cuando puedan, cada vez que se acuerden, porque sigue la epidemia del COVID, sigue pues afectando a muchísima gente, sobre todo los adultos mayores. Entonces cuídenlos y cuídense y pues a lavarse las manitas. El caso es que, bueno, pues los saludo hoy para hablar de varios temas. Una cosa que me llamó muchísimo la atención en México fue la manifestación de la generación Z, la manifestación del domingo. Y las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo que, pues, que había sido una manifestación violenta, que los jóvenes que tiraron vallas y que hicieron destrozos, etcétera. Pero yo me pongo a pensar y a ver las escenas, porque he visto muchas escenas de la manifestación, en donde la policía está resguardando Palacio Nacional con estos escudos que tienen transparentes, que dicen policía. Bueno, pues los policías estaban desarmados, no traían armas, pistolas, ¿no? Pero los escudos fueron el arma. Los escudos son el arma que la policía utilizó para pegarle a las personas y para pegarle a los jóvenes. O sea que vi muchísimos policías con sus escudos pegándole a gente que ya estaba en el piso. Entonces, no sé cómo llamarlo, un arma blanca, se le puede decir, un arma blanca, o no sé cuál es la clasificación profesional sobre el arma, que puede ser un escudo, pero se usó esta arma contra los manifestantes. Los manifestantes iban en una situación pacífica y sumaron muchísima gente. No tengo a la mano las estadísticas, quizá ya las han oído antes que oír este programa, pero la manifestación fue un éxito de convocatoria y los jóvenes se organizaron para salir a manifestarse. Dice Claudia Sheinbaum que fue la oposición, que fue la derecha, que fue, bueno, no sé, pues los opositores, los que siempre están contra su gobierno, etcétera. Ella salió para decir que ella era la víctima. O sea, no vimos una empatía de la presidenta con los jóvenes. Al contrario, se le vio bastante ruda en su clasificación y en su categorización de lo que hacían los estudiantes, los jóvenes, como si los jóvenes, la generación Z, no pudiera organizarse sola y necesitara de la oposición, pues para poder moverse. Entonces, es como si estamos hablando de unos niños, y no, los jóvenes saben organizarse, saben salir adelante y saben manifestarse y pedir por sus derechos. Entonces, la verdad sí me llamó muchísimo la atención y no había tenido yo la ocasión de estar con ustedes porque estuve de viaje, la semana pasada me equivoqué con el horario y bueno, no habíamos podido hablar de esto, pero no quería dejarlo pasar porque es un tema muy importante en el que debe de haber, según Naciones Unidas, debe de garantizarse la libertad de expresión y la manifestación pacífica y la asociación pacífica también entre los jóvenes, entre las personas. Entonces, este derecho
no lo respetó la presidenta Sheinbaum, y eso es muy, muy triste y la verdad decepcionante. Decepcionante porque sí esperaríamos que hubiera tenido un poquito más de respeto, pero sobre todo de empatía con los manifestantes. Bueno, eso es lo que yo les quería decir sobre la manifestación. Pero hay otro tema muy importante, que salió hoy un informe sobre la seguridad alimentaria en el mundo. Entonces, de acuerdo a las estadísticas de Naciones Unidas, bueno, la inseguridad alimentaria ha crecido muchísimo en el mundo. Estamos hablando en el mundo. Entonces, según las cifras, en este año, 295 millones de personas en todo el mundo sufren hambre. Quiere decir que no tienen acceso a los alimentos en el momento en que deberían tener acceso. Entonces, el mundo tiene hambre. El mundo tiene hambre. ¿Y qué pasa con una persona que tiene hambre? Pues está violenta. Una persona que tiene hambre no puede estar calmada, está buscando dónde comer, está buscando alimento, y si alguien tiene una carestía o si hay un padre de familia y su hijo se está muriendo de hambre, pues ¿qué va a hacer? Pues va a salir y probablemente va a golpear al primero que pueda y le va a quitar la manzana de la boca o lo que tenga. Entonces, Naciones Unidas sí hace una reflexión muy importante sobre el acceso al alimento. Entonces, 295 millones de personas en el mundo sufren hambre, 14 millones más que el año pasado. Esto es un número tremendo, ¿no? En Sudán, por ejemplo, se declaró hambruna, que es como una epidemia de hambre entre la población. También vimos que en Gaza también se declaró hambruna, o sea, ya la hambruna es el nivel más alto que hay de inseguridad alimentaria. Y bueno, en América Latina, Haití es el país más afectado por la falta de alimentos. Esto nos dice Naciones Unidas, pero vamos a hacer un recuento de lo que sucede en México, porque en México el gobierno de López Obrador y el gobierno de Claudia Sheinbaum han presumido muchísimo de que se ha bajado la pobreza, que se ha bajado el hambre en el país. Y sí, ha bajado, pero los datos y las cifras son pues muy preocupantes, porque, por ejemplo, en México, 35.8 millones de personas viven pobreza multidimensional. O sea, es un nivel de pobreza extremo, ¿no? Luego, 7 millones de personas viven en pobreza extrema, que es el segundo nivel. Después, padecen hambre 12.9 millones de personas que tienen problemas para acceder a los alimentos, pero que, bueno, es el nivel que sigue, 12 millones en México. Y esta cifra es muy importante. Pobreza laboral, es decir, que no tienen los ingresos para la canasta básica, son 35% de la población. O sea, 35%. Y estos son datos de Naciones Unidas y del Programa Mundial de Alimentos que fueron de 2024 y fueron publicados en el 2025. Es decir, que México, pues no ha vencido la guerra contra la pobreza y contra la malnutrición de la gente. Después, en zonas urbanas, 30.8% de la población en México sufrió hambre
y en las poblaciones rurales 49%. O sea, 49% de las personas que viven en el campo, es decir, la mitad casi, no tienen una alimentación adecuada. Entonces, ¿dónde está, ¿dónde está el gobierno? Porque yo estoy de acuerdo que, pues sí, que López Obrador y que Claudia Sheinbaum, que la transformación, que primero los pobres, que primero la gente, pero las cifras, los datos, o sea, no puede ser que en México el año pasado hubo 35.8 millones de personas que vivían pobreza multidimensional. Es decir, de 120 millones que tiene el país, 35.8 millones de personas vivieron pobreza multidimensional y digo, por ende, pues tampoco tenían acceso al alimento. Es decir, que 35 millones de personas, 35.8 millones de personas no comen bien en México. Esta cifra es tremenda. Y entonces, en el mundo, y esto es muy importante, se gastan 29.8 trillones de dólares en hacer armamento, ¿no? 35.8 millones gasta en armas el mundo, ¿no? Bueno, los países más fuertes que son los que hacen los armamentos. Pero, si se gastaran 93 billones de dólares cada año, se acabaría con la pobreza para el 2030 en el mundo. Es decir, no puede ser la cantidad de gasto que hay mundial en armamento y la poca cantidad que se necesita en el mundo para que la gente pueda comer. Entonces, esto es inaudito en, bueno, en países como, por ejemplo, Sudán, que hay una hambruna. Pues sí, bueno, uno entiende que Sudán y países africanos a lo mejor, pero lo que uno no puede entender de ninguna manera, ni es explicable, ni excusable, ni humano, que tanta gente en México y tanta gente en el mundo no tenga que comer. Me parece a mí inaudito que el mundo esté tan mal, ¿no? Que el mundo esté tan mal, pero sobre todo la hipocresía del gobierno de México. Es una hipocresía y es un cinismo que hacen la mañanera y hablan enfrente de la gente y dicen que logran quién sabe cuántas cosas y que México, que redujo la pobreza y no sé qué. Y es una hipocresía absoluta cuando 35.8 millones de personas no tienen acceso al alimento y viven en una pobreza multidimensional. Entonces, me rebasa esa hipocresía del gobierno de Claudia Sheinbaum con respecto a este tema. Y bueno, yo, pues sobre todo esos eran los temas que les quería decir. Y antes de pasar a nuestra entrevista, no se vayan porque tengo un gran entrevistado que es el embajador Jorge Lo Mónaco. Jorge Lo Mónaco fue embajador de México aquí ante Naciones Unidas. Bueno, tiene una carrera impresionante como diplomático y voy a hablar con él sobre un artículo que publicó en el periódico El Universal sobre Venezuela. Pero antes de que vayamos a eso, yo les prometí a los rapidines que íbamos a hablar alguna cosa de Suiza. Y no sé, me parece que la última vez, no sé si logramos terminar el tema, pero lo que yo les quiero decir de Suiza
es que el agua es potable. O sea, toda el agua que abres en la llave, que te tomas, o sea, la gente aquí toma agua Evian de la llave. O sea, se está bañando la gente en Suiza con agua Evian. O sea, aquí eso de que hay que hervir el agua y que no sé cuánto, que no existe. En Suiza la gente toma agua de la llave. Los niños toman agua de la manguera, así cuando juegan, toman el agua, es potable. En las calles, en las esquinas, por todo Suiza, hay unas fuentes en las que está todo el tiempo corriendo el agua y te ponen el letrero, agua potable. Es decir, tómatela. Bueno, cuando yo llegué aquí dije, no, o sea, ¿cómo me voy a tomar el agua de ahí, llenar mi botellita de agua de ahí? Pues no, me voy a enfermar. No, no, es así. El agua potable en todas partes de Suiza, en la calle y en todas partes. Si la gente compra agua embotellada, pues no entiendo por qué, pero bueno, pues cada quien gasta el dinero en lo que quiera. Pero en México eso es, pues, el antecedente de una enfermedad tremenda, porque te digo, los niños se enferman tremendamente del estómago con el agua que no está purificada y lo sabemos, o sea, es como de kinder. Entonces, esa es otra cosa que también en México no ha garantizado el gobierno, el acceso al agua potable, o sea, el acceso al agua. ¿Cómo es posible que un país que tiene un gobierno desde López Obrador hasta Claudia Sheinbaum, hablando de la transformación y de todo eso, no puede garantizarle a su población el consumo de agua potable? O sea, desde que yo me acuerdo, en México se tenía que comprar los garrafones y pasaba el del agua y hay que hervir el agua y que sea el agua y que se hay que comprar y que, bueno, eso siempre ha pasado. Pero, ¿cómo es posible que en gobiernos que presumen de erradicar la pobreza, de la transformación, de no sé cuánto, no hay una garantía de que su población tenga acceso al agua potable? Me parece, pues no sé cómo llamarlo, porque no quise decir que es criminal, pero pues casi, porque digo, la gente necesita tomar agua, es tan básico. Y bueno, eso les quería contar yo, eso sobre Suiza, que me parece impresionante. Es una cosa que aquí se ve tan normal, tan normal. Los niños van ahí a la esquina, a la fuente y llenan su botella de agua. Y ya, no tienen que ir a comprar nada de agua, nada. Y aquí toda la gente, muchísima gente toma agua sola. No necesita tomar refrescos porque el agua es gratis, está ahí y es potable. Entonces, yo creo que el gobierno podría invertir un poquito más, pues, en garantizar el acceso al agua potable a la población mexicana. Me parece que es un derecho básico. Bueno, pues ya acabando de hablar de todo esto, quisiera yo darle la bienvenida a nuestro entrevistado, Jorge Lomónaco, embajador, por ahí, no sé si ya llegó, ya está por ahí. Muchísimas gracias. Hola, Hola, ¿no me ven? no te vemos. ¿Por qué será? ¿Estás en el teléfono? No, estoy en la ¿En la computadora. computadora? Ah, espera un segundito. iPhone camera. Po, po, po. A ver ahora. Pues Ah, esto. ahí estás. Sí, Ahí estás. es que estaba conectada por el teléfono. Ya está. Ahora sí. Bueno, pues muchísimas gracias, bienvenido aquí al Rapidín de los martes. Y
sí, bueno, yo ya te presenté, pero, bueno, perdón que te hable de tú, pero ya nos conocemos hace mucho tiempo, pero embajador, a ver, te voy a decir embajador. Yo quisiera que nos hables de ese artículo, ese texto, esa columna que publicaste sobre Venezuela, sobre Maduro. Háblanos un poquito para que la gente sepa sobre este tema. Bueno, he estado escribiendo en mi columna regular en el Universal con cierta frecuencia sobre Venezuela y me parece a mí que tendré que volver a escribir porque los acontecimientos quizás se aceleren. Eh, y también sobre el Nobel de la Paz, que al Sí, final son dos temas que acabaron confluyendo. Eran dos temas a los que yo les estaba dando seguimiento, obviamente, por obvias razones, y que acabaron confluyendo cuando el comité del Nobel, el comité noruego, decidió otorgarle el premio de este año a María Corina Machado. Entonces ahí hubo una confluencia. Desde la perspectiva del Nobel, a mí me produjo una enorme fascinación la enorme campaña y la enorme propaganda que estaba ejerciendo Trump y su equipo y sus propagandistas para ser el receptor del premio. sí, Y cómo varios líderes mundiales estaban dispuestos a apoyar pese a las enormes contradicciones. Es decir, es un presidente que se ha involucrado en guerras, que ha bombardeado Irán, que maltrata a los migrantes, que está bombardeando lanchas en el Caribe y en el Pacífico, probablemente violando el derecho internacional. Es decir, con todos esos antecedentes, me parecía increíble que siquiera se considerara la posibilidad de otorgarle el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, siempre reservé un poquito mi opinión porque uno nunca sabe, el realismo político puede darnos sorpresas. Y hemos visto cómo besamanos en Sharm el Sheikh a Trump, ese evento de firma de una primera fase de un plan de paz sin las partes, una cosa extrañísima, y sin embargo con la presencia de 20 líderes que fueron a rendirle pleitesía a Trump. Entonces ante eso cualquier cosa podía suceder. Afortunadamente el comité del Nobel tomó otra decisión y reconoció a María Corina Machado, que es un reconocimiento a la lucha por la democracia. Porque exacto. creo que el premio Nobel lo que tiene es, en general, si bien reconoce a una entidad, a una organización o a un individuo, en el fondo reconoce una causa. Y en este caso era el de la democracia, en la persona de María Corina Machado. Y me pareció también muy interesante la reacción. Eh, Incluso preocupante. Es decir, obviamente Trump estaba molesto y mostró su molestia, su irritación, pues ninguneando a María Corina Machado, no se acordaba de su nombre, esta mujer, pese a que ella tuvo el gesto que yo creo que más bien es pragmático, quisiera pensar que es pragmático y realista, de reconocerle a él o brindárselo a él. Y sobre todo la izquierda latinoamericana y la izquierda española, no la europea, la española y la latinoamericana reaccionó muy mal, muy atacando al individuo, a María Corina Machado. Sí, Pese a que el Nobel fue muy claro en distinguir acciones concretas de pronunciamientos. En efecto, María Corina Machado es un personaje controvertido. Yo no comparto ni su ideología, ni muchas de sus alianzas. Su acercamiento a Netanyahu no me gusta. Desde luego, su sometimiento político a Trump tampoco. Pero
pero no hay la menor duda que es una mujer con un enorme valor, con un enorme coraje, que ha luchado por décadas ya por la democracia en Venezuela, y eso en sí mismo me parece que es suficiente mérito para un Nobel de la Paz. Se esté de acuerdo con ella ideológicamente o no. Que por cierto se puede estar en desacuerdo como yo lo estoy, ideológicamente, pero en total acuerdo en su lucha por la libertad y la democracia de Venezuela, es decir, contra el régimen de Maduro. Claro, porque además, Maduro las últimas elecciones se las robó. O sea, totalmente. Totalmente, se robó las elecciones, él no ganó. Yo tuve el gusto de conocer a Edmundo González, que vino aquí a Ginebra, y me platicaba de todo este asunto, porque además ella pues, no pudo salir, no pudo salir aquí a Ginebra a una conferencia que hubo de derechos humanos, etcétera, fue invitada, pero yo lo que pienso de María Corina es que, pues si no se acerca un poquito a Trump, pues ni modo que se acerque a Putin. O sea, ¿quién la va a ayudar? No, de acuerdo, y por eso digo que su alianza con Trump es, espero, quisiera pensar sobre todo pragmática y además coyuntural, porque en este momento, si hay un factor que puede por fin provocar un cambio en Venezuela, es Estados Unidos. Esa parte la entiendo. Y yo no me tiro por la ventana ni me envuelvo en la bandera. Yo entiendo el realismo internacional, toda esta discusión de la soberanía y el soberanismo como si siguiéramos en el siglo XIX es totalmente démodé y absolutamente alejado de la realidad. Toda esta parte la entiendo. Me irrita sí, porque Trump, el personaje, el presidente, me molesta muchísimo, me preocupa muchísimo, porque tiene un talante antidemocrático. Total. Equivalente al de Maduro. Total. Entonces, bueno, pues ahí, pero se entiende perfectamente. Y creo que está siendo pragmática y está siendo inteligente y probablemente muy racional. Y creo que también María Corina tuvo, como decimos en México, esta mano izquierda de Trump y no sé qué, como que todavía le dice, le dedica algo del Nobel, veremos su discurso, no sé, pero todavía tuvo la elegancia, ¿no? Después de que la estuvieron atacando tanto, sobre todo Trump, y tuvo la elegancia de hacerlo, ¿no? Pero lo que yo te quería preguntar es, de acuerdo a tu experiencia que has tenido durante toda tu carrera diplomática, que ya sabemos que ahora no hay tantos diplomáticos en las embajadas en México, la política exterior está medio raro, que también si quieres me puedes hablar de eso, podemos tocar el tema, pero ¿qué similitud encuentras tú entre Venezuela y lo que ha pasado en Venezuela y México y lo que pasa con López Obrador y Claudia Sheinbaum, que pues parece que son muy amigos de Maduro? ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Ves algún paralelismo? Bueno, lamentablemente cada vez veo más similitudes. Es decir, en las actitudes, en las políticas, en la hoja de ruta. La hoja de ruta que ha seguido López Obrador, pero sobre todo Claudia Sheinbaum, es una hoja de ruta que se parece mucho a la de Venezuela. Es decir, la cooptación del Poder Judicial, la cooptación del Poder Legislativo, del INE, de la autoridad electoral. O sea, todos esos fueron pasos que fue tomando el régimen chavista y después el régimen de Maduro. De manera más acelerada en el caso de Maduro, un poco como si el heredero tuviera que acelerar el proceso que inició el líder original. Y quizás es que los herederos no cuentan con
la simpatía, el liderazgo que tienen los fundadores de un movimiento y por lo tanto se tienen que atrincherar, como no pueden descansar en su propia capacidad de liderazgo, se tienen que atrincherar en la cooptación de la intelectualidad, del dinero, de los empresarios y de los poderes y la autoridad electoral. Y todos esos pasos que tomó Chávez y después de manera acelerada Maduro, los ha tomado López Obrador y de manera acelerada Claudia Sheinbaum. O sea, creo que hay en ese sentido, en la hoja de ruta, muchas similitudes. También las hay en la reacción, en la forma en la que se han doblado los medios, en la forma en la que se han doblado los empresarios, a lo que ocurrió en Venezuela. Yo, antes de que llegara a esta época a México, y yo seguía a Venezuela de cerca, ese es un tema que no lo acababa de entender. ¿Cómo es posible que los medios, los empresarios, los factores de poder real en una nación se dobleguen de esa manera? Bueno, lo vimos con Trump en la primera etapa, lo estamos viendo en la segunda etapa. Y lo vimos con Venezuela y lo estamos viendo con México. Entonces, en eso también hay similitudes. Por cierto, en la ruta de Trump hay similitudes con Venezuela. En los tres casos, toda proporción guardada. Claro. El que haya esas similitudes no quiere decir que el resultado sea el mismo, que se llegue al mismo punto. Estados Unidos tiene instituciones mucho más fuertes que México y que Venezuela, y está resistiendo, menos de lo que esperábamos, pero más de lo que los más pesimistas pensaban hace un año. Ya estamos en la víspera de que se liberen los archivos de Epstein y estamos viendo ya fracturas en el movimiento MAGA, estamos viendo áreas de resistencia importantes y en buena medida el Poder Judicial, no al nivel de la Suprema Corte, pero abajo. Lo mismo entre México y Venezuela. Creo que México está en mejor situación institucionalmente que Venezuela. Y creo que México tiene mejores posibilidades de resistir que Venezuela, pero peores que Estados Unidos. Entonces, aunque las rutas son las mismas, el resultado puede ser distinto. Y lo que vimos el sábado en la marcha que analizabas al inicio de este programa, pues es un poco una muestra de la resistencia. Y creo que la mejor manera de medir el impacto de este evento, de la marcha del sábado, es ver el miedo, es ver la reacción, o sea, la reacción del gobierno antes y después es la mejor muestra del éxito, del nivel de éxito de la marcha y de la manera en que se ha exhibido el intento de la llamada izquierda, porque yo no creo que sea ni izquierda, de izquierda, de pretender adueñarse del monopolio de la calle. La izquierda mexicana, pseudo-izquierda mexicana, se cree dueña de la calle y no es dueña de la calle, es de la gente, es de la ciudadanía. Y este sábado lo demostró. Así que yo creo que son muestras elocuentes de resistencia, quizás no lo suficiente, no lo necesario. Yo sigo bastante preocupado y bastante pesimista, pero creo yo que de momento no hay indicaciones de que México acabe como Venezuela, pese a estar siguiendo el camino de Venezuela. Porque también, bueno, digo, Trump, por ejemplo, eso de que iba a meter a la cárcel a los que lo criticaban, bueno, algo así dijo. O sea, ¿perdón? Digo, igual que Venezuela. Igual que Venezuela, pero igual también Venezuela. a Sheinbaum le choca que la critiquen. O sea, no puedes hablar mal de ella. O sea, pero digo, si hay algo que uno tiene derecho es a expresar la opinión. Y digo, en Estados Unidos es el pilar, ¿no? La First Amendment, o no sé cómo le dicen. Y esta falta de
no sé, pues no sé si es política o de sensibilidad política, de que no puedes criticar al gobernante, o sea, bueno, me parece. Ahora, de las cosas que decías, también hay otra cosa que me preocupa mucho en México, que es esta falta de acceso a los alimentos y la falta de acceso a las medicinas. Es como si tú estás conmigo, vas a comer, y si tú estás conmigo, yo te voy a dar medicinas, pero si no, y eso sí pasó muchísimo en Venezuela. O sea, en Venezuela la gente buscando en la basura la comida. O sea, vimos muchas cosas, hemos visto muchas cosas tremendas en Venezuela, pero en México, digo, no hay antibióticos. O sea, es un problemón. No sé cómo lo ves. Es que en efecto es un problema, es un modelo que curiosamente es profundamente neoliberal, en el que se eliminan los intermediarios. Y eso es o sea, la derecha europea o americana estaría encantado con este modelo de eliminar intermediarios. Ahora, en el caso de la 4T no lo hace por ideología, sino lo hace para que toda la ayuda sea directa y pueda ser explotada electoralmente. Claro. Ahora, parte del problema es que al ciudadano, al mexicano, a la mexicana, eh, tenemos una mentalidad un poquito cortoplacista. Entonces, si te dan a escoger entre darte menos dinero de ayuda y unos servicios de salud relativamente aceptables, o darte más ayuda y unos servicios de salud malos, la mayor parte de la gente prefiere lo segundo. Porque dice, yo prefiero agarrar el dinerito Claro, ahorita claro. y después, si me enferma, si se enferma alguien de la familia, ya veremos. Porque prefiero recibir el doble o el triple o el cuádruple de lo que recibía antes, aun si ello implica que los servicios del Estado en general, porque no solo es salud, o sea, Sí, todos los servicios del Estado afectados, mantenimiento de las calles están llenas de hoyos, las carreteras, la seguridad, la salud, la alimentación, es decir, todo el paquete de estado de bienestar que tenía México, maltrecho, imperfecto, corto a las realidades, si me apuras, si quieres, hasta corrupto, en fin, todo ese estado de bienestar se desarmó para convertirse en transferencias de efectivo. Y esas transferencias de efectivo se han aumentado claro. a cambio de que el Estado ha abdicado de ofrecer la serie de servicios que antes ofrecía, que como digo eran insuficientes, Sí, sí, sí. perfectos, pero ya ahora no existen o están seriamente limitados. Y el ciudadano mexicano, el mexicano en la elección del año pasado, decidió que prefería ese modelo, el de las transferencias más altas con servicios más malos, en Sí. lugar de transferencias menores con los servicios de antes. Y por eso es que digamos, se ha implantado con éxito político, no éxito social, ese modelo en México. El resultado, claro, el resultado de todo ello es una caída en los niveles de seguridad social, de alimentación, la esperanza de vida, niveles de Sí. seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a cambio de eso, están recibiendo más dinero. Simplemente movimiento de dinero de una forma a la otra, en vez de que el Estado controle una bolsa mayor y ofrezca un piso de bienestar, hace transferencias directas. Claro. Ahora ya nada más para la última pregunta, antes de que contestemos algo que quiera el público. ¿Cuál es tu apuesta para esto de la revocación de mandato? ¿Crees que castiguen a Claudia Sheinbaum
¿Cómo la ves? Bueno, yo otra vez para tratar de entender qué está pasando, más que aventarme a hacer un pronóstico, prefiero ver cómo están reaccionando. Y a mí me llamó mucho cómo está reaccionando el gobierno, el régimen, vamos a decirlo así, que es Sí. más que el gobierno. Y me llamó mucho la atención que primero hubiera un movimiento para adelantar la revocación de mandato y alinearla con la elección intermedia. Y ese movimiento lo hizo un diputado muy cercano a la presidenta. Por lo tanto, podemos concluir que era intención de la presidenta. Sí. Y era una intención basada en una lógica que parecía ser válida y que desde luego era válida el sexenio pasado. Partía de la lógica de que, la revocación de mandato era un ejercicio para que ganaría el presidente en turno, sin la menor duda, de manera abrumadora, y por lo tanto alinearla a las elecciones intermedias era colgar a los candidatos a diputados y gobernadores que se elegirán ese día a la popularidad de la presidenta. Y por lo tanto que ella estuviera en la boleta y que ella jalara, porque partía del principio que ella iba a ser muy popular e iba a jalar la marca. Sí. Pero entonces no se entiende que ahora dieron marcha atrás a eso. Sí. Lo congelaron, solo han detenido, lo pospusieron. Y esa es, otra vez, hay que interpretar, es una decisión del régimen. ¿Por qué lo pospusieron? Y si eso lo miras a la luz de las nuevas encuestas nacionales e internacionales sobre la popularidad de la presidenta Sheinbaum, todas en caída, porque lo que hay que ver todas las encuestas dan números diferentes. Sí. El régimen te dirá que sus encuestas dan números más altos. Bueno, en sus encuestas que dan números más altos hay una caída. En las encuestas que dan un número más bajo hay una caída, y la caída es la misma. Y es constante. Desde que arrancó el gobierno es constante. Estamos hablando de entre 25 y 30 puntos. Es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Entonces, eso quizás quiera decir que a lo mejor no quieren, no les va a funcionar colgarse de la popularidad de la presidenta porque ya no va a ser tanto. Sí. E incluso podría indicar de que hay preocupación sobre si no va a ser un ejercicio arriesgado. Claro. Y no como estaba originalmente diseñado, que era para ensalzar la popularidad y justificar en su caso, que yo creo que sí era la intención original de López Obrador, una extensión de mandato. Bueno, ya para terminar, nada más ahorita que estabas hablando, digo, no me quiero balconear de mi edad, pero ¿te acuerdas? O no sé si te acuerdas, pero que en México había un programa cuando éramos niños, o bueno, no me acuerdo en qué programa era, pero era el ventrílocuo con el muñequito, con Titino, era Titino, me parece. ¿Tú crees que Claudia Sheinbaum sea una especie de titina de López Obrador? Así le llama a Carlos Alarraqui, pero ¿Sí? ¿Le dice titina? Le llama de forma un poquito despectiva. No sabía. No me atrevería a llegar a tal extremo, a asegurar eso. Sí. Pero sí creo que está contenida por López Obrador, que está limitada por López Obrador. Es decir, no creo que es una cuestión del diario o una cuestión de cada semana o de regaños pero creo que sí hay una contención que incluso puede ser solamente implícita, ni siquiera explícita. Puede ser ella autocontenida, porque puede estar convencida, quizás con razón, que su base de apoyo, el apoyo de ella, el apoyo que la gente le da, es porque es la heredera de López Obrador.
Sí, claro. Y que si se distancia de López Obrador, además de desatar la furia de López Obrador y de los locos que están alrededor y que siguen enquistados en todas partes del gobierno, las cámaras y demás, además de eso, que la propia gente la abandona. Entonces, ese puede ser un control implícito, no explícito. Claro, O sea, claro. López Obrador no necesita decirle haz esto o aquello, el simple hecho de estar ahí, ella sabe. Entonces, yo creo que no es excluyente, o sea, puede ser la necesidad de mantener la base de apoyo, y creo que el símil más cercano es el de Dilma con respecto a Lula. Dilma, Claro. la heredera de Lula, Sí, 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 sí. que se acabó haciendo, y hay una enorme cantidad de similitudes, una tecnócrata, una mujer de cabeza más fría, mucho menos popular, mucho menos atractiva para el electorado, muy cercana de Lula, o sea, alguien que no hubiera llegado a ese sin cargo Lula jamás hubiera sin llegado. Lula jamás. Entonces, yo la similitudes, y vemos que la gestión de Dilma pues, fue muy gris hasta Muy. que acabó incluso mal. Sí, Que no necesariamente es el caso, pero quiero decir sí, que, sí. más que un control semanal, diario, quincenal, cada 3 meses, pues los rumores son que han hablado 3 o 4 veces, la última vez en octubre, que ha habido un poco de roces, que a partir de octubre las llamadas han sido más frecuentes. Estos son los rumores. Más allá de eso, el control no tiene que ser ejercido directo. Es un poco como la sombra que puede tener un padre sobre un hijo. Sí. El padre no tiene que hablarle. El hijo sabe que el padre lo está mirando. Claro. Y que tiene que hacerlo sentir orgulloso. No, ¿y qué pensaría el papá si está haciendo algo? Entonces, creo que va en el mejor de los casos es una dependencia política, pero puede ser también una dependencia emocional, o puede ser también un control hasta el extremo opuesto de un control absoluto y férreo, directo, o a través de intermediarios. Puede ser una combinación de un poquito de todo, ¿no? Sí, yo creo que también en la revocación de mandato, las que van a castigar, me parece a mí, o sea, me parece que las que van a castigar también mucho a Sheinbaum son las mujeres, porque Sí. las mujeres están muy enojadas. Sí, con toda la razón. Las mujeres están furiosas. Con toda la razón. Pero lo que había que preguntarse es, en la revocación de mandato no la van a castigar los obradoristas de cepa. Sí, La también. línea dura. Sobre todo si se empieza a desviar de la ruta trazada, como dijo López Obrador, que no, inamovible por esta línea, como diría una esposa, derechito, tienes que caer derechito. Si se separa de esa línea, Sí. y sí parece haber señales de que el obradorismo duro no está contento con la presidenta. No. No está contento. Entonces, la pregunta es si en una revocación de mandato no vendría algún voto de castigo ahí. Claro, y yo estuve hace poco en México y hablé con muchas mujeres y con la gente, y con el taxista y con este y con el otro, pero sí las mujeres decían, ¿por qué no me ayuda la presidenta con la leche para mi bebé? O sea, ¿por qué no me ayuda con eso? Con la leche para el bebé, con los pañales, con cosas que necesitamos las mujeres, porque van a trabajar a la entrada por salida, toman, o sea, el apoyo del Estado a las mujeres con Claudia pues, no ha mejorado, no ha mejorado y eso es muy triste. Pero es una delicia hablar contigo, con usted, embajador, Lo Mónaco, porque, bueno, es una delicia porque además conoces muchísimo de México. Quizá en otra ocasión hablemos, porque sí merece un programa completo, hablar de la política exterior de México, hablar de los embajadores que han nombrado, que ya no son
pues el servicio exterior, o sea, no tienen una carrera diplomática, o sea, hay cosas que son de verdad, pero bueno. Gaby, ¿tenemos alguna pregunta de los rapidines o algo así para ya cerrar el programa? A ver, Marlet Viveros dice, ¿nos daría el señor Jorge su opinión sobre las consecuencias de no contar con gente capacitada y profesional en los consulados y embajadas a partir del sexenio pasado y actual? Gracias. Es lo que te digo, que es un programa entero, pero si quieres hablar un poquito de esto. Bueno, las consecuencias las estamos viendo. Es una secretaría, es un sistema acéfalo que ha perdido enormes capacidades de acción y de gestión. En los consulados un poco menos, o sea, muy afectados por la falta de presupuesto, menos afectados en la gestión diplomática, porque tenemos un montón de colegas todavía del servicio ahí que se llevan la piel, que se entregan y que se parten el alma por sacar adelante, y ellos han mantenido más o menos las cosas a flote pese a las circunstancias en las que está y sobre todo sin recursos. Ahora, eso mismo no te alcanza para tener una gestión diplomática efectiva y eficiente en las embajadas y en los organismos internacionales. Ahí sí nos hemos quedado muy cortos. Y en mucho porque no hay política, o sea, no hay instrucciones, no hay política, no hay líneas, no hay ideas, no hay proyectos, o sea, que hace el embajador en el país que tú quieras y va con su contraparte, la Cancillería del país europeo que sea. ¿Qué le va a proponer si México no está proponiendo nada ni está diciendo nada? Y todo esto en un ambiente donde lo más grave es que ya no nos tienen confianza, que es uno de los grandes activos. Es tremendo, ¿eh? La confianza y la influencia. México era un país confiable sí. E influyente, y ahora no somos ni confiables ni influyentes, porque nos alineamos con los enemigos, con los rivales, porque jalamos con los que no deberíamos jalar, ya no nos pertenecemos al mundo occidental en términos de alineación, porque violamos los tratados, porque ya no recibimos visitas, porque no aceptamos recomendaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin confianza y sin influencia, pues la capacidad de gestión de un embajador o de una embajada es muy limitada. No, es que yo digo, hasta la misma cobertura periodística, o sea, yo siempre estaba muy pendiente en el Consejo de Derechos Humanos cuando iba a hablar México, ¿no? O sea, ¿qué decía? Pásame el texto, hacía la nota, o sea, ya ni me dan, o sea, ya ni la oigo a la embajadora, o sea, ya ni sé, o sea, no sé si habla, porque es de verdad que da muchísima tristeza, bueno, sí, tristeza o pena ajena ser mexicana y que digan, oye, ¿qué pasó con tu embajadora? O sea, ¿qué es esto? Pues pobres de mis colegas y de mis amigos que están ahí todavía aguantando y hacen lo que pueden, pero si el sistema no les apoya, y si no hay instrucciones, y si el país en su conjunto de arriba abajo ha perdido confianza, presencia, respeto internacional, pues es muy difícil. Por más más bueno que seas o buena que seas, pues no puedes hacerlo. Exacto. Gaby, ¿alguna otra pregunta, alguna otra cosa? Para el señor Lomónaco, ¿cree que el movimiento del sombrero de paja se ponga tan intenso aquí en México como en Nepal e Indonesia? No creo. No creo. De la misma manera que no creo que acabemos tan mal como en Indonesia, como Venezuela. No creo que... y una de las razones por las cuales no, es que México es un país grandotote, importantote, se nos olvida. Éramos entre las 10 economías más grandes del mundo, en la 9ª potencia comercial del mundo, la 13ª, el país más poblado del mundo, un país enormemente influyente. Bueno, eso algo queda, porque la población y la economía está, y las instituciones, por más que las han erosionado, ahí están. Entonces,
no es tan fácil acabar con un sistema, con un régimen Sí. como el mexicano, ni hacia el lado de Venezuela, ni tampoco tiene la fragilidad que tiene en Nepal. Creo que el efecto no fue en Indonesia, me parece que fue en Madagascar, donde la generación Z tumbó un gobierno. Bueno, pues no somos Venezuela, pero tampoco somos Nepal ni Madagascar, entonces creo que no, creo que se necesita mucho más que eso, mucho más. Pues muchísimas gracias, embajador Jorge Lomónaco, me dio muchísimo gusto hablar y bueno, te vamos a invitar otras veces porque sí es una delicia platicar contigo y que nos hables y sobre todo con la experiencia que tienes de toda una vida diplomática. Y bueno, pues muchísimas gracias y pues nos vemos. Gracias por la invitación. Bueno, pues yo también ya me despido de todos los rapidines. Sean felices y bueno, que les vaya muy bien. Hasta luego.